Hola, muy buenas con todos, les saluda César Escorza de la empresa TIT Engineering para continuar con la serie de videos que venimos realizando. En este caso vamos a hablar de los equipos de red, en especial de los hosts y los switch L2. Veamos, como concepto hemos visto desde el inicio la trilogía o la compatibilidad muy buena que existe entre la trilogía TCP, IP y Ethernet, el cual nos sirve para resolver la gran cantidad de problemas de interconexión a través de una red LAN, en la cual, como ya habíamos visto, existe gran cantidad de tráfico. Entonces, si nosotros relacionamos estos dos primeros equipos que vamos a describir, que son los hosts y los switches L2, pues tendremos principalmente para los switches la interacción entre las dos primeras capas, capa 1 y capa 2, y para los hosts que estos pueden interpretar o compilar todas las capas. O sea, de un equipo terminal salen los paquetes Ethernet completos con todas las direcciones y todo lo que él cree necesario para mandar la información y sea recibida de la forma completamente comprensible. Veamos qué son los hosts. Pues un host en realidad viene a ser cualquier equipo que tiene la capacidad de albergar una dirección IP y una dirección MAC. Por ende, hoy en día pues lo que nosotros encontramos son las computadoras, tanto a nivel de servidores como a nivel de repente de desktops o laptops, los smartphones, de repente por ahí también las tablets o las alarmas de control de accesos que podemos tener en una determinada instalación, un PLC para redes industriales y así otros más. Para evaluar un host hay que saber qué características hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ya está más que establecido de que estos tengan que ser compatibles entre diferentes compañías o entre diferentes fabricantes. Y esto es gracias a la estandarización que estos cumplen. A la par, como ya había mencionado, de que los convierte en un host la capacidad de que albergue una dirección MAC y una dirección IP, como se puede ver en el gráfico aquí resuelto. Claro que he ocultado algunas características por ser información de mi equipo, pero entendamos de que, por ejemplo, tenemos aquí para mi red Wi-Fi o mi tarjeta inalámbrica, pues que tiene una MAC que está compuesta por una serie de dígitos hexadecimales, o sea del 0 al 15, una dirección IP, tiene una máscara de red, tiene una dirección de gateway determinada. Mi equipo router está funcionando también a su vez como DHCP, que este mecanismo de DHCP es capaz de entregarle una dirección IP que él considera conveniente a mi equipo. Las características más importantes para entender o para poder adquirir un host, y lo cual es tarea también de el personal de sistemas y personal de TI en una empresa, es que al evaluar la compra de equipos e inventariar los que ya tienen, tengan en cuenta al menos esas características. Por ejemplo, qué tipo de NIC tiene, o WNIC en el caso que sea una tarjeta de acceso a red con acceso inalámbrico, como es el Wi-Fi. Si estas tarjetas trabajan en duplex o en HAL duplex, ambas a la vez o solo uno de ellas. La velocidad de transmisión con la que puede esta trabajar, Fast Ethernet, Giga Ethernet o superiores en los casos de los servidores. Esto, bueno, mayormente lo encontrarán por la compatibilidad IEEE 802.3 y las siglas que continúen para todos los casos. Es bastante importante evaluar y tener en cuenta que las tecnologías adquiridas sean retrocompatibles. Eso quiere decir que si de repente si mi PC trabaja en Giga Ethernet, retrocompatible hacia esto es el Fast Ethernet que trabaja solamente a 100 megas. Pero el hecho de que mi PC sea Giga Ethernet no tiene que ser determinante para que en determinado momento pueda trabajar también con Fast Ethernet. Lo mismo para las modulaciones del Wi-Fi en las WNIC o las tarjetas inalámbricas de red. Los puertos de red que tiene, en este caso pues el estándar de su gran mayoría es el RJ45. La compatibilidad MIMO para el caso de las conexiones inalámbricas. MIMO significa múltiple input y múltiple output. O sea, si puedes recibir y enviar muchas señales a la vez, y velocidad de puertos USB, ya que existen algunos equipos que no tienen un puerto Ethernet sino simplemente puertos USB tipo C, a los cuales hay que instalarle una especie de conector como el que les presento acá. Ahora veamos los temas de switch L2.
Pues un switch L2 es un equipo informático divisor de dominios de colisión, concepto el cual fue acuñado por los hubs, que bueno, lo único que hacían es recibir información y retransmitirla por todos sus puertos. Y así con el mecanismo que antes habíamos mencionado del CSMA-CD, se podía asignar el turno de cada uno de los equipos que pueda enviar o recibir información. Sin embargo, los switches de hoy en día tienen canales dedicados y lo que hacen es poder darle un espacio a cada puerto que están trabajando para que se envíe por su uplink al siguiente nivel, como la red jerárquica que estoy representando aquí, constituida pues por una capa de núcleo, distribución y acceso. Es importante resaltar que en muchas circunstancias la capa de distribución se ve suprimida, entonces dependiendo del tamaño de la compañía o la cantidad de usuarios, es posible que esta capa no se presente. Los tipos de switch L2, según su administración o la interacción con los administradores de red, tenemos los administrables y los no administrables. Los administrables son los que tienen o se pueden configurar a través de una interfaz GUI o una interfaz CLI, de tal forma de que hay muchos aspectos o muchas configuraciones personalizadas que uno puede realizar desde una línea de comandos acorde al manual y la marca del equipo. A nivel de GUI también se puede hacer muchas configuraciones, sin embargo están limitadas a todas las que cree conveniente el diseñador de esta interfaz para la marca. Por ejemplo, de repente tú puedes aquí configurar VLANs, acá también configuras VLANs, sin embargo acá simplemente configuras, pero en CLI lo que tú realizas es poder ver una visualización del estado de esas VLANs con un determinado comando, y acá no se puede realizar. Los switches no administrables o plug and play son switches que tú los puedes de frente conectar y ya están funcionando, ya están dividiendo toda la información, dándole su canal funcional a cada host en determinado momento, lo cual no los excluye de que sean configurables de una forma muy básica. Claro, es algo parecido al GUI que estos tienen, sin embargo netamente son dependientes de otro equipo. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo si acá dice VLAN, este equipo pues puede recibir una VLAN pero no crearla, o sea, puede trabajar en la VLAN que le están diciendo que de repente un switch administrable le está proveyendo, pero no puede crear una VLAN, mucho menos monitorearla o ver el descriptivo de esta a través de un comando, como se hace en estos switches. Y a su vez también los switches administrables son de mucha mayor capacidad. Ahora, es importante también describir de que si nosotros adquirimos un switch L2 administrable y simplemente lo conectamos como viene de fábrica, este en un inicio viene trabajando como si fuese un switch plug and play o no administrable. Ya la personalización y configuración acorde a lo que necesitamos se hace pues a través de estas interfaces. En mi opinión personal es más conveniente hacer las configuraciones a través de CLI, porque puedes hacer todas las configuraciones que tú creas convenientes y evaluar el performance del equipo durante un tiempo con los comandos de visualización que la marca te pueda facilitar. De acuerdo a sus dimensiones, tenemos los switches de borde, tenemos los rackeables y los modulares. Un switch de borde es mayormente también un switch no administrable, uno pequeñito, que de repente para una oficina con unos cuantos usuarios, 3 o 4 usuarios, conectas un cable de red hacia un switch administrable y con este ya ellos se dividen y son usuarios simples, ¿no? Que no van a usar más allá que correos o aplicaciones muy pequeñas, para lo cual este equipo sería vasto y suficiente. Normalmente son plug and play o son los mismos que los no administrables. Los rackeables son los equipos que habíamos visto. Normalmente tienen una medida de 19 pulgadas de ancho y ocupan pues un UR o 2 URs como máximo. Estos equipos son prácticamente los mismos que los administrables y tienen el uso pues o el ingreso a CLI para que se pueda administrar todos sus comandos. Y los switches modulares, estos sí son un poco ya más diferenciados y tienen una alta capacidad y concentración de usuarios. Por ejemplo, tiene diferenciado que tiene su propio chasis, tiene su propia área de power supply o fuente de poder, tiene su propia área de fans o ventilación y tiene las tarjetas controladoras o
o tarjetas management, como le suelen llamar, o tarjetas supervisoras. Estos se utilizan prácticamente en entornos de altas densidades de usuarios. Por su campo de aplicación tenemos dos tipos: los switches comerciales, como los no administrables, los mismos modulares y los mismos administrables, y los switches industriales. Estos son los switches comunes que permiten mandar alta cantidad de información, sin embargo suelen cometer errores y hacen correcciones constantemente, cosa que un usuario normal de aplicación, o sea, simplemente recibe la información. Si hay una renegociación de paquetes, la asume y espera para que esté todo ok y reciba la información completa. Sin embargo, los switches industriales, que en su gran mayoría tienen quizás un poco menor velocidad, sin embargo tienen mecanismos más eficientes para envío de información, lo cual hace de que no se pueda mandar gran anchos de banda, pero la información que se envía es una información muy robusta y muy coherente, la cual no da acción a errores por el mismo hecho de que son aplicados a un entorno industrial, y las medidas que se están tomando en todo ese mecanismo automatizado no tienen cabida a renegociación ni incidencia de errores. Características importantes de los switches L2. Por ejemplo, la redundancia de power supply. Es muy importante que un switch, dependiendo la criticidad que éste tiene, tenga una, dos o más fuentes de energía. La potencia de inyección para PoE. Si nosotros tenemos un switch y sabemos que vamos a conectar equipos remotos, es muy importante que este pueda inyectar PoE en los mismos cables de transmisión de datos. Así podríamos ahorrar mucho en infraestructura de energía e impedir interferencias que, por ejemplo, podría ocasionar una tensión comercial con una determinada frecuencia. En Switching Capacity vamos a tener a la capacidad de iteración entre los dispositivos interconectados a los que puede atender el switch. En este caso, pues esta capacidad también se va a dimensionar acorde al requerimiento de velocidad de transmisión o TX/RX rate que tiene cada aplicación para la red. Y el forwarding rate es el rendimiento del dispositivo para poder alistar y ubicar en su respectiva línea de transmisión a cada paquete y trama Ethernet. En este caso, esta capacidad también nos informa qué tantas veces o qué tan eficiente es el equipo realizando los reenvíos de información que los protocolos como el TCP/IP Ethernet evalúan y consideran que tenga que ser reenviado por algún error detectado. Y los temas recomendables para seguir entendiendo los videos que venimos realizando, pues tenemos al lado de telecomunicaciones, pues entender la infraestructura de redes, los equipos de telecomunicaciones por fibra óptica y por medios de cobre, el ancho de banda y la velocidad de transmisión. Con esas tecnologías, como la tecnología de switch y los hosts, pues estamos tocando tecnologías de medio y acceso. Y por tecnologías de la información, ya poder haber detectado la importancia de las redes TCP/IP Ethernet, o la trilogía como yo le suelo llamar, las características de switching y de redes LAN. Como conclusiones y recomendaciones, pues para un entorno LAN, por ser más caótico y perteneciente a la parte interna de una red de un cliente, estos equipos tienen que manejar un alto throughput. Por eso, de repente, cuando comparamos el throughput que presenta un switch con el throughput que presenta un router, el throughput del switch es mucho más elevado que el del router. Pero eso no quiere decir que yo puedo poner un switch en vez de un router, no. Porque el router ya trabaja con la información filtrada, fina, para poder enviarla a la red de mayor envergadura, que es el acceso a WAN. Las políticas de sistemas y de redes de TI bien gestionadas dan pie a la renovación e inversión de equipos en completa coherencia a las necesidades y compatibilidades de los equipos que ya tienen. Por ejemplo, acá, ¿no? En algunos casos, algunas empresas pues quieren un cableado de red para sus equipos de categoría 6A, que es muchísimo más caro. Sin embargo, sus equipos, sus PCs o sus hosts siguen teniendo tarjetas de red Fast Ethernet. En ese caso, pues entonces están haciendo mal una política de gestión, porque están gastando mucho en infraestructura de cableado para equipos que en la vida van a llegar a ocupar todo el ancho de banda o performance
de esos cables. Y la existencia de modelos de capas nos permiten entender de forma más ordenada la funcionalidad de los protocolos y de los equipos de red. Como lo vimos en la primera diapositiva, por ejemplo, los hosts tienen la capacidad de poder discernir las 7 capas y los switches 2 capas, ¿no? Entonces es importante poder entender eso desde el lado que se ve o que se analiza cualquier tipo de equipo. Y como frase del día de hoy, pues vamos a citar a: enseñar es dejar huella en la vida de los demás. Bueno, hemos llegado al final, les agradezco bastante por su atención, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.